Tardes. Buenas tardes. Estar en la Fundación Rafael del Piño. Muchas gracias por invitarme. Desafortunadamente, está todo el español que tengo. Tendré que continuar en inglés. Y para quienes no me han podido seguir en español, muchas gracias. Estoy encantado de estas amabilísimas palabras de presentación. Y yo voy a hablar esta tarde acerca de la innovación municipal. La innovación dentro de las organizaciones municipales. Surge la pregunta inmediatamente, que es ¿por qué un geógrafo, un científico, por qué se plantea esta innovación? Bueno, pues yo empecé por dos razones. En primer lugar, porque gran parte de mi trabajo se centra en la innovación en pymes. Uno de los rasgos característicos de las pymes es que normalmente solamente tienen una sede, o sea, están situados en un único lugar y son pequeños si comparamos con el entorno dentro del cual operan. Bien, pues esta es mi investigación. Y luego, en el 2015, me invitaron a que formase parte de un jurado que valora las innovaciones municipales. La innovación municipal era un concurso organizado por los municipios de Quebec. Es una organización en la que participan muchos municipios en Quebec. Así que, por una parte, yo observaba la innovación y, por otra parte, estudiaba también las pymes. Y empecé a pensar, vamos a ver, ¿hasta qué punto esta innovación, hasta qué punto se parece a la innovación en el sector privado, sobre todo en pymes? ¿Por qué surge este interrogante? Pues porque la mayoría de los municipios son pequeños. En Quebec hay más de 1000 municipios y yo creo que 30 solamente cuentan con poblaciones superiores a 30.000 personas y el 90% cuentan con poblaciones inferiores a 1.000 o 2.000 personas. La mayoría de los municipios, como digo, son diminutos y están emplazados en un lugar. Y esto es algo muy parecido a lo que pasa con las pymes, que son pequeños y están emplazados en un lugar. Los municipios pequeños, a ver, también estudio los municipios grandes, pero más frecuentemente estudio barrios. No sé cómo los llaman, barrios, ¿no? Barrios, distritos dentro de las ciudades, porque también son pequeños y pueden ejercer una influencia sobre el entorno. Así que el vínculo entre el sector privado, las pymes, la innovación y la innovación del municipio, pues es importante. Parece que no ejercen gran influencia sobre el entorno mayor. No es lo mismo que la innovación en el sector público. Los ministerios suelen ser a nivel nacional, son tentaculares, con muchas sedes por el país. Así que ahí sí que hay una conversación acerca de la innovación en las administraciones públicas. Eso ya lo tengo en cuenta. Pero los municipios son otra cosa. Así que cuando yo empecé a hablar con públicos, cuando yo empecé a publicar mis investigaciones, aquí estamos, desde luego que hubo alguna reacción negativa. ¿Por qué? Bueno, a ver los titulares. La provincia echa la culpa a la ciudad por los retrasos. Lento, ineficiente. El problema de las instituciones públicas Bruselas. Estamos hablando de Bruselas ciudad, no la Unión Europea. Retrasos, frustración, el problema con los problemas de la infraestructura urbana, a menudo gestionados por los municipios, incluso en la India. La administración municipal de Telangana molesto con los entes públicos por la actualización lenta. Hay una idea y es que los municipios son lentos, poco eficientes. Y cuando yo empiezo a hablar acerca de esta innovación, lo primero a lo que me enfrento es a la negatividad. Esta reacción negativa se debe en parte a la experiencia, ¿no? Las personas son conscientes de los bloqueos, de los retrasos, de las pautas, del papeleo, pero también es una negatividad
que se ve impulsada por otras ideas. Se ha hablado mucho en los últimos 30 años acerca de la necesidad de tener gobiernos más ligeros, que el negocio puede prosperar sin tanta presencia gubernamental, exceso de burocracia, exceso de papeleo. Esto es una idea que prevalece si pensamos en la ideología neoliberal, por llamarlo de alguna forma, pero también resultan de la experiencia. Yo trabajo mucho con el mundo de la inmobiliaria y muchas personas están hartas de todas las trabas que existen antes de poder dar curso a la construcción. Así que son ideas de mayor alcance, pero esto está cambiando. A lo largo de los años recientes se ha escrito mucho, en parte academia, pero también Deloitte. Las consultoras están hablando acerca del mundo en cambio constante. Los gobiernos tienen que ser más intuitivos, tienen que reaccionar ante la nueva tecnología. Así que los consultores empiezan a apreciar que efectivamente los gobiernos, no los municipios necesariamente, los gobiernos tienen que participar en el cambio y no limitarse a otra cosa. Mariano Mazzucato es una de las primeras personas que recalca el hecho de que los gobiernos pueden ser muy importantes en determinadas instancias. Esto también lo han comentado otros, ¿no? Cómo conseguir un Estado emprendedor, porque la innovación necesita la burocracia, y el Banco Mundial habla acerca de cómo mejorar los resultados conseguidos por el sector público gracias a la coordinación. Así que no es solo el municipio, pero sí que hay indicios en el sentido de que el tipo de reacción negativa inicial, con la que yo me encontraba cuando planteaba estos primeros argumentos, y es que ahora mismo están cambiando las cosas por varias razones. Ha habido una serie de oscilaciones en los últimos años económicas. Los .com, la recesión terrible del 2008. Apreciamos hasta qué punto el gobierno ha sido importante para estabilizar la sociedad y la economía durante el COVID. Y ha habido un fracaso, o por lo menos no ha habido ningún éxito, de estos abordajes de impuestos bajos, gobierno reducido, normativa mínima. Si pensamos un poquito que esto no es así, pues observemos qué ha pasado en Inglaterra. Nadie pide, por supuesto, un entorno completamente distinto, pero sí que hay límites a la reducción de los impuestos, a reducir la normativa. Así que el papel que desempeñan los gobiernos, en concreto en relación con la innovación, está siendo ahora mismo valorado, está siendo estudiado. Y entonces yo diría, ¿qué pasa con los municipios?, que a menudo no están incluidos en este sector de mayor alcance acerca de la innovación en el sector público. Así que hoy voy a hablar acerca básicamente de dos cosas. En primer lugar, ¿los municipios innovan o no? Y caso de que sí que innoven, y esto es lo más importante, si efectivamente innovan, ¿hasta qué punto es distinta esta innovación de la innovación del sector privado? Yo creo que diferenciar entre uno y otro es muy importante en términos analíticos si queremos avanzar y comprender cómo estos pequeños gobiernos funcionan en entorno que no controlan. Así que, ¿qué pasa con los municipios? Vamos a ver una serie de ejemplos de este concurso. Por supuesto, la nieve es conocido en Canadá. La nieve es muy importante. Así que tenemos Trois-Rivières. Es un pueblo grande para Quebec porque son 100.000 los habitantes. Pues en Trois-Rivières, en el 2008-2009, se fusionó con un municipio cercano. O sea que Trois-Rivières se fusionó con otro municipio y tenían sistemas informáticos distintos. Así que contrataron a 2 expertos informáticos que hicieron todo lo posible por unirlos, y llegado el 2011 habían acabado. Pero Trois-Rivières tenía una capacidad computacional que ya pues no se estaba utilizando. Así que estos informáticos estaban trabajando en el sector público y oyeron que había mucho desperdicio, que no se estaba retirando la nieve, que había camiones que básicamente pues no cargaban bien la nieve durante la retirada de las nevadas, y uno de los ingenieros desde el ayuntamiento dijo, pues lo vamos a resolver. Fueron a hablar con sus jefes y les dijeron, tenemos una idea, y los jefes dijeron, pues a ver qué es esta idea, y utilizando un software muy normalito,
un programa les permitió programar para asignar las quitanieves de manera sistemática. Fueron a la tienda local, compraron GPS, los colocaron en todos los vehículos y empezaron a organizar la retirada de la nieve de manera más sistemática. Y el resultado ha sido un ahorro de casi un 50% de costes y se contamina menos también. Esto es muy importante. Se contamina menos porque se trabaja menos para retirar la misma cantidad de nieve. Esto pasa en un municipio. ¿Qué pasaría si todos los municipios se plantearan este abordaje? Pues sería muy interesante. Y en Canadá, Noruega, Suecia, en países donde hay mucha nieve, pues esto desde luego es un hallazgo importantísimo. Somos un municipio, entonces vemos otro, Boisbriand, de unas 10.000 personas. Está a las afueras. Así que estas edificaciones estaban cerca de las carreteras. ¿Qué hacer para reducir el ruido ambiente en Boisbriand? Hay muchos ejemplos en Europa, bueno, en Europa y en todas partes, de árboles, plantas que son utilizados para reducir. El problema es el clima de Quebec, que cambia mucho, ¿verdad? Porque vamos en invierno de -30 a en verano un 35 caluroso. Y luego que hay mucha sal en invierno, hace falta sal para fundir la nieve, así que no encontraban las plantas idóneas que tuvieran el suficiente cuerpo como para proteger del sonido. Así que fueron a la universidad más cercana, empezaron un proyecto de I+D agrícola y ahí ponían a prueba distintas plantas, les tiraban sal para ver cómo reaccionaban, para ver cómo crecían. Crecían con hojas suficientes, había suficientes ramas como para absorber, sobre todo importante en verano, ¿no? Cuando están abiertas las ventanas, en invierno es menos importante. Experimentaron con plantas, identificaron tipos de plantas que permitirían corregir el problema y las introdujeron, las plantaron. Bueno, pues esto es muy parecido a la innovación empresarial, ¿no? Hay un problema, planteas tu investigación y desarrollo, ves cuáles son las soluciones, las pones a prueba y cuando encuentran una solución válida, la ponen en marcha. Parece que es muy lógico. Y en Drummondville, volvemos al hielo. Soy canadiense, se me nota mucho. Bueno, esto a lo mejor es algo que en España no se entiende mucho. Esto es una pista de hielo para jugar al hockey hielo. Y ahí está la Zamboni. ¿Qué es una Zamboni? La Zamboni es la máquina que te hace un hielo bien bonito. Ese agua resulta que se congela perfectamente, queda como un espejo y la sociedad da gusto. Pero cuando hay un partido, pues colocas estas ventanas, ¿verdad? Estas protecciones para que el puck no mate a ningún espectador. Bueno, pues antes esto lo hacían manualmente, o sea, llevabas estas planchas pesadísimas de plexiglas, pesadas, difíciles de maniobrar. No son de cristal, claro, son de plexiglas. Las colocan todo alrededor de la pista de hielo y luego los trabajadores locales, esto es una mano de obra no cualificada, dijeron, tenemos una solución y una grúa que se coloca encima de la Zamboni. La Zamboni se va desplazando por el hielo y con sus elementos de succión pues pueden colocar estas protecciones sin caerse y sin pasar mal rato. Es una innovación aparentemente pequeña, pero esto es lo que hacen las pymes. Las innovaciones son pasito a pasito. No siempre las pymes están revolucionando la economía del mundo, pero para ser competitivas tienen que innovar de muchas formas distintas. Y si esto fuera una pyme, esta pequeña empresa que lo hubiera introducido, pues lo podrían vender a los distintos municipios y, de hecho, son los profesionales quienes lo han inventado. Y aquí estamos en Saint-Hyacinthe, que es un municipio de unos 50.000 personas. Son los primeros en Canadá en introducir verdaderamente esta central de biometano. Probablemente la primera en Norteamérica de este tamaño. No estoy seguro, desde luego la primera en Canadá sí. Bueno, pues empiezan con un ingeniero municipal que dice algo hay que hacer porque estaban rodeados de actividad agrícola, ¿no? Hay
mucho desperdicio agrícola en Saint-Hyacinthe. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, pues un ingeniero dijo, a ver, en Europa pues se plantean el utilizar el biometano. Así que el municipio le pagó al ingeniero, visitó Europa, vio las tecnologías, vio cómo se hacían las cosas, volvió a casa, empieza a trabajar con otros ingenieros para ver cuál es la solución óptima para Saint-Hyacinthe. Entre tanto, hay una financiación muy original. Esto era un proyecto que valía como 50 millones de dólares, así que buscan a nivel local, a nivel provincial, participa el gobierno municipal, también negociaron un contrato con el sector privado, proveedores de gas para vender los excedentes. Y entonces, pues transforman los vehículos, los edificios, para que puedan ser calefactados con este biometano. Hubo también participación en las escuelas y ahora mismo pues recoge los biodesperdicios de unas 20 y pico municipios. Esto es muy interesante. Vemos el tipo de innovación que estoy viendo, desde bioresiduos al hielo. Y esto nos convence de que los municipios pueden efectivamente innovar. Esto a mí me ha convencido, desde luego, y hay muchísimos más ejemplos. No hemos hablado todavía acerca de las ciudades inteligentes, porque cuando hablamos de ciudades inteligentes, este tipo de innovación que yo presento son innovaciones en las que participa el municipio, los ingenieros, los trabajadores municipios, los que lanzan y hacen un seguimiento de la innovación. A lo mejor han llamado a algún experto externo, pero están impulsados por el municipio mismo. La diferencia con la innovación en ciudades inteligentes es que los impulsores son IBM, Cisco, las empresas que venden la tecnología. Así que entiendo yo que no es innovación municipal, no como yo lo estoy describiendo. No llegan del municipio. El municipio se enfrenta a la nueva tecnología y piensa cómo lo voy a utilizar. Y esto no es lo mismo que decir desarrollo desde dentro. Estoy hablando acerca de innovación que viene de dentro para afuera del municipio, no municipios que aprenden a aprovechar nuevas tecnologías. Y por eso no he hecho referencia a las ciudades inteligentes. Aunque algunas de estas ciudades inteligentes sí que tienen sus propios informáticos y sí que algunas veces introducen algunas aplicaciones de este tipo para como es que las que acabamos de ver. Bien, los municipios sí que innovan. Y luego, brevemente, ¿en qué áreas innovan? Voy a dar algunos ejemplos, pero si pensamos en qué áreas innovan los municipios, realmente depende de cuáles son sus competencias. En la provincia de Quebec, los municipios tienen que hacer frente al mantenimiento de las carreteras. Hay 185 kilómetros de carreteras, 31.000 son provinciales, pero 92.000 kilómetros de esas carreteras son municipales. Están bajo la responsabilidad del municipio, el resto son privadas. 92.000 kilómetros de carreteras municipales. Hay enormes posibilidades ahí para que los municipios encuentren nuevas formas de pavimentarlos, quitar la nieve, construirlos, mantenerlos, etc. Hoy también en bibliotecas he oído hablar de nuevas formas de atraer a los niños y que les interesen los libros. Entonces ponen una estación de servicio, por ejemplo, al lado de la biblioteca, y la gente pues no va por el libro, va a la estación de servicio, pero como está ahí la biblioteca, pues entran a tomar prestado un libro. Luego, colección y recogida y tratamiento de productos residuales, agua potable y el tratamiento de aguas residuales, la policía municipal, la lucha contra los incendios, planificación urbana, creación y mantenimiento de parques, gestión de tráfico. Así que cuando pensamos en lo que hacen los municipios, estos son ejemplos de cosas que hacen los municipios. ¿Y por qué no pensar que están introduciendo nuevas formas de hacer las cosas en todas estas áreas? Yo he tenido la gran suerte de ser un jurado en las competiciones de innovaciones en los municipios y he visto muchas cosas interesantes. Pero bueno, los municipios no son empresas privadas. Una vez llegado a este punto, pensamos, ¿es realmente una innovación? ¿Hasta qué punto es innovación y hasta qué punto no lo es? Porque
o bien estamos hablando de grandes gobiernos que innovan con la ayuda de universidades, o el empresario que pues consigue fondos e innova, lo pone en práctica. Estamos hablando, les recuerdo, de pymes. Yo he tomado el modelo schumpeteriano de innovación y podemos decir entonces que los municipios innovan de esta forma. Bueno, pues no hay ánimo de lucro, ¿verdad? Normalmente los empresarios a la hora de innovar buscan un beneficio. ¿Quién es el empresario en el municipio? ¿Dónde está el riesgo? Porque esto requiere riesgo a la hora de innovar. El municipio, la persona responsable ante todos los ciudadanos, tienen un mercado cautivo, no están tratando de atraer a gente a su mercado, ya está ahí el mercado, pero tienen una responsabilidad hacia esos ciudadanos. Entonces ahí está la cuestión de las externalidades y tienen una reputación además de ser muy lentos a la hora de actuar. Y el desafío de la propiedad intelectual, no va a haber patente. ¿Qué problemas pueden surgir en este sentido? ¿Y cómo podemos evaluar la innovación municipio? Un innovador típico normalmente o bien vende en el mercado, o la innovación no va a ser una innovación, va a ser simplemente un invento que no va a ninguna parte. Entonces, ¿por qué creo que en algunos sentidos los municipios sí son schumpeterianos y hasta otro punto no? O tenemos que pensar de forma distinta cuando se trata de este tipo de innovación por parte de los municipios. Bueno, en primer lugar, no hay ánimo de lucro, no se lleva a cabo en un marco competitivo, pero una motivación importante, sin embargo, es que resuelven problemas. No es que busquen nuevos mercados los municipios, pero se encuentran con muchos problemas. Hacer que lleguen los libros a las bibliotecas, eliminar la nieve de las carreteras, gestionar los residuos. Así que una innovación muy interesante o un incentivo para estas innovaciones a nivel municipal es resolver problemas. Como saben, hay muchas zonas rurales en Canadá, en Quebec, y afortunadamente en Canadá todavía no tenemos problemas de agua. Hay mucha agua, muchos ríos, arroyos, etcétera. Pero había algunas casas muy aisladas en algunas zonas. Pero, ¿qué pasa? Que no hay agua para llenar los camiones cisternas de los bomberos. Pero sí que hay muchos arroyos y ríos, etcétera. ¿Y cómo pueden entonces aprovechar ese agua para apagar incendios? Y esto también resuelve algunos problemas de que son muy poco profundos los arroyos. Entonces tienen un sistema que lo colocan en el arroyo. Bueno, lo que tienen que saber es que hay muchos puentes que solo son un tubo. O sea, se coloca sobre el tubo, se baja, se autorregula y va a entrar el agua. Y esto yo conocía al bombero que lo inventó y le pregunté, ¿lo patentasteis? No, cualquiera lo puede copiar si quiere, no hay ningún problema. Si esto fuese una pyme, esta innovación se habría patentado, pero como es una innovación del municipio, no se ha patentado. Luego, otra forma de resolver problemas. Estas viviendas de bajo coste, por encima de un centro comunitario que está encima de un colegio. ¿Qué pasa? Es un problema regulatorio, y es que los colegios son provinciales, los centros comunitarios son locales y luego las viviendas vienen del gobierno federal. Entonces nadie creyó que se podía construir una cosa sobre la otra porque la responsabilidad para cada uno de ellos es distinta. Y ahora han demostrado que se puede hacer y lo están copiando en otros municipios, pero es la resolución de problema el incentivo para hacerlo, no los beneficios. Luego, recortar costes. Claro que los municipios quieren ahorrar, quieren mejorar al mismo tiempo los servicios
y además que haya bienestar para los ciudadanos, porque los municipios son entidades políticas, se vota por el alcalde quiere hacer lo mejor por sus ciudadanos y la consulta y la participación es muy importante si los ciudadanos están de acuerdo o no. Bueno, pues ese proceso de consultación de consulta se puede organizar mejor. Y ahí no hay ningún motivo de beneficios. Una nueva gestión pública trató de hacerlo, pero no tomaban en cuenta la motivación de resolución de problemas. La motivación del servicio público es aquí alrededor de lo cual gira todo. Esto se ha documentado por Nestor, también documentado por muchos otros académicos. Y yo he hablado con estos innovadores y ninguno de ellos está ganando mucho dinero de sus innovaciones, pero todos están muy orgullosos de haber resuelto un problema de su municipio. Y existe esta idea difusa que están beneficiando el bien público. ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los que hacen la innovación en estos municipios? A menudo, en mi experiencia, son empleados o gestores en departamentos y servicios. Las personas que van a apagar los incendios, que van a llevar a los libros a los niños en los suburbios, etc. Ellos son los empresarios. Se les ocurre una idea y tienen que conseguir los recursos para hacer algo con esa idea. Pocas veces son los políticos. Si hay algún político escuchando, lo lamento, pero a menudo los políticos no actúan de empresarios o de emprendedores, pero sí desempeñan un papel importante, y es que pueden generar o mantener una cultura organizacional que pueda acoger esos experimentos. Hay políticos que dicen, no quiero experimentos, no quiero desperdiciar mi dinero, pero hay otros que dicen, bueno, esta idea no está mal, voy a darles un poco de presupuesto para ver hasta dónde llegáis. Y luego, ¿dónde está el riesgo? Estamos hablando del sector público. ¿Dónde está el riesgo? Bueno, al igual que en el sector privado, el principal riesgo es el reputacional. Tienes una idea y convences a tus jefes, a los políticos que te den presupuesto. Lo hacen, empiezas a implantarlo. Pero dentro de la organización tenemos una reputación que queremos defender, como los empresarios. Los empresarios no invierten su propia idea, lo consiguen de sus padres, sus amigos, si tienen suerte de un banco, aunque eso es muy difícil hoy en día, no es su dinero. Pero si su aventura empresarial fracasa, no pierden el dinero de sus amigos, familia, etcétera, y sobre todo sufre su reputación. Pues no es tan distinto. Cuando estos empleados tienen una idea, están utilizando tiempo, recursos, algunas veces también presupuesto del municipio, su jefe a menudo les ha defendido en la jerarquía y si su idea no funciona, pierden su reputación. Y uno de los grandes problemas es que es muy difícil fallar en el sector público por las normas contables. Cuando un municipio no puede explicar a dónde ha ido a parar un dinero, ya se le acusa de corrupto, de ineficiente, pero una empresa que dedica el 7% de su presupuesto a experimentar y posibles pérdidas se considera como una empresa innovadora. Y por eso necesitamos políticos más fuertes, más firmes, para que permitan que sus administraciones tengan ese espacio para innovar. Los votantes, bueno, si es un negocio la gente se queja, pero las empresas no les importa demasiado fracasar si no es demasiado a menudo. La cuarta cosa de la que quiero hablar es responsabilidad hacia todos los residentes. Una empresa innovadora de tamaño mediano, pequeña, solo es responsable ante sus clientes y sus clientes pueden elegir, ¿quiero comprar este producto innovador o no? Pueden elegir, nadie les obliga a comprar una innovación de una pyme, pero
si se trata de un municipio que está innovando, tiene una responsabilidad ante todos sus residentes. Así que si no nos gusta el hecho de que el municipio esté cambiando la forma en que trata las aguas residuales o la forma de producir gas, no importa, porque el municipio ya decidió por nosotros, no tenemos elección. Esta es una gran diferencia entre municipios y pymes y tiene dos consecuencias. Los residentes no pueden elegir y además quiere decir que el municipio tiene que tener mucho cuidado qué es lo que decide innovar o en qué decide innovar. Así que el municipio, el residente no tiene elección y estas son dos cosas que un municipio se tiene que plantear, que una pyme no. Y esto nos lleva al siguiente punto sobre externalidades y lentitud. Para el sector público no tiene que haber nada como una externalidad porque el municipio se encarga de todas las carreteras, de la vivienda y no puede decir, bueno, mi innovación va a ser muy buena para quitar la nieve, pero no me importa si estropea las carreteras, porque también es responsable por esas carreteras. Así que los impactos negativos de una innovación municipal no se puede cargar a la sociedad en general. Una empresa privada busca eficiencia y rentabilidad, pero los municipios también tienen que pensar sobre el entorno, medio ambiente, los costes sociales de la innovación, la aceptabilidad social de la innovación. Las empresas privadas pueden ver la eficiencia y el beneficio, un lado solo. Los municipios tienen que considerar también lo demás y ser eficientes. Así que un municipio tiene que equilibrar mejor las externalidades versus la innovación, mucho más que una empresa de un sector privado. Volvemos a la nieve. Este es un ejemplo breve, un ejemplo hipotético. Imaginamos que una empresa privada tiene una forma nueva de quitar la nieve, es automática, ahorra costes y reduce el empleo en un 50%. Está muy bien para la empresa si es del sector privado. Si se puede implantar rápidamente, es muy rentable para la empresa. Imaginemos que el municipio tiene la misma idea. El municipio tiene su propia máquina y está llevando a cabo la misma operación. Y dice, bueno, vamos a automatizar y vamos a reducir los costes de eliminar la nieve, igual que en la empresa privada. Pero ¿qué pasa con los otros costes? 50 personas van a perder su trabajo. Esto ya no nos gusta tanto. Y luego, ¿qué vamos a hacer con estas personas sin trabajo? Se convierten en la responsabilidad del municipio. ¿Qué pasa con cosas de seguridad? La empresa privada ha pensado en ello, pero a lo mejor tiene su certificado ISO y oficialmente se considera segura la máquina, pero el municipio tiene que hacer mucho más. Tiene que ser aceptable para todos, tiene que estar seguro de que nadie tenga miedo del sistema, aunque sea técnicamente seguro. Tiene que convencer a los ciudadanos que es seguro. Y esto lleva mucho tiempo y esfuerzo por parte de los municipios. Y esto no ocurre en el caso de la empresa privada. Al final, el municipio va a tener que plantearse si este nuevo sistema de eliminar la nieve es bueno para todo el municipio y no solamente para sus operaciones de eliminar la nieve, porque tiene impacto en otras cosas. Claro, tiene que convencer y además tiene que sopesar las ventajas e inconvenientes de estas nuevas innovaciones. Así que los municipios sí que al final innovan, pero más lentamente porque no pueden hacerlo tan rápidamente como una empresa privada. Porque si hacen las cosas muy rápidamente y no tiene el apoyo de todos los ciudadanos, pues seguramente no vuelva a ganar las elecciones. El municipio no puede pensar como una empresa privada en este sentido. Tiene que tener mucho más cuidado y pensar en los aspectos políticos. Propiedad intelectual. Seguramente, especialmente en la era de las ciudades inteligentes, muchas innovaciones urbanas son asociaciones público-privadas y esto puede causar problemas. Las ciudades no tienen propiedad de la propiedad intelectual. Yo no sé cómo es en España, pero en Canadá no pueden ser propietarios de la propiedad intelectual. Las ciudades pierden control sobre los datos y las ciudades están vinculadas a monopolios tecnológicos y las ciudades no desarrollan capacidad interna.
recuerden el ejemplo de los ingenieros informáticos Trois-Rivières. Puesto que el municipio tiene la capacidad, pudieron innovar. Así que la creación de capacidad a nivel municipal es muy importante. No puedes ser un municipio innovador si no tienes capacidad interna. No lo tienes que hacer todo. Puede haber algo de subcontratación, pero tienes que tener también capacidades internas. En el corto plazo es más fácil subcontratar las innovaciones, pero si siempre lo hacen, los municipios no van a tener conocimientos internos, expertos, que llevan a la innovación. Entonces, hasta para subcontratar con éxito, porque el municipio no lo puede hacer todo, va a tener que trabajar con subcontratistas, pero si lo hace, tiene que tener conocimientos expertos dentro del municipio para supervisar, para juzgar las soluciones técnicas y también para adaptarlas. A menudo no hay una solución sencilla, cada municipio es muy distinto a los demás y a menudo hay que hacer adaptaciones. No puede comprar algo y va a funcionar en todos los municipios de la misma manera. Finalmente, ¿la innovación municipal se puede evaluar? ¿Hasta qué punto es innovación? ¿Es nuevo? ¿Podemos juzgar si es algo totalmente nuevo? No hay forma sencilla de medirlo. Desde luego, no sabemos si otro municipio en otra parte del mundo ha introducido algo parecido. Así que es casi imposible saber si un municipio ha introducido algo por primera vez. Tampoco sabemos si es el primero en Canadá o en Quebec, pero a menudo el municipio puede copiar. Hace algunos años, no hace mucho, la innovación era introducir una nueva tecnología, una nueva forma de hacer las cosas, copiando también que se consideraba innovación. Así que la pregunta es, no podemos evaluar si la innovación municipal es absolutamente nueva. Sí podemos evaluar si es nueva dentro de un grupo de municipios como una provincia, pero aun si no lo es, ese es un problema. Los municipios, al final, su mercado son sus propios ciudadanos. Están innovando para mantener felices a sus ciudadanos. Así que importa en realidad si otro municipio ha introducido algo muy parecido, si esta innovación en concreto ha superado todos los obstáculos que acabamos de ver y se ha introducido con éxito en el municipio. Yo diría que no, sería una pequeña innovación, pero hay muchas grandes innovaciones donde los municipios son los primeros en su provincia o en su país. Es imposible saber si son los primeros en el mundo en hacer algo, puesto que no hay un sistema de derecho intelectual o de patente. Entonces, el criterio clave es el éxito para el municipio y sus ciudadanos. Ellos creen que ha tenido éxito la innovación y el éxito se puede juzgar en parte de objetivos y costes y en parte a través de la política y la deliberación. Así que hemos cumplido con los objetivos, es eficiente en lo que se refiere a los costes y están satisfechos los ciudadanos con ello. Y para terminar, he hablado sobre innovaciones dentro de municipios y acabo de decir que es muy difícil comparar municipios en el mismo país y mucho más en el mundo. ¿Esto tiene un efecto más amplio o solo estoy hablando de pequeños municipios introduciendo pequeñas innovaciones? ¿Ahí se queda la cosa o hay más? Una cosa muy importante de los municipios, y los que conocen este mundo lo sabrán, es que hay muchas redes e intercambio de ideas entre municipios, muy parecido a lo que pasa con las pymes. Los administradores municipales, los ingenieros, los alcaldes no se quedan solo en su municipio, contactan con otros. Y hablé de esta competición que existe en Quebec, donde compiten los diferentes municipios en innovaciones. ¿Por qué se hizo esto? Para intercambiar ideas, para que la gente se reuniese una vez al año, donde hay una gran gala, donde se presentan las innovaciones y se dan los premios. Lo importante no son los premios, es el hecho que durante 2 o 3 días todos los agentes municipales están juntos intercambiando ideas, contándose lo que han hecho. Y esto tiene un impacto mucho mayor a través del intercambio de ideas. Si vamos a una gala donde se entregan los premios,
en las que he participado yo, y eres un alcalde o un ingeniero del ayuntamiento y ves lo que ha hecho otro municipio, dices, oye, yo puedo hacer algo parecido. Nunca igual, porque los municipios son distintos, pero muy parecido. Y cuando se trasplanta una idea siempre se cambia y se mejora un poco. Así que hay una mejora continua en estos procesos que acabo de describir. El sistema de GPS de Trois-Rivières seguro que lo han adoptado otros municipios, lo han adaptado, lo han mejorado. Y esto quiere decir que la innovación municipal tiene mucho más impacto de lo que podríamos imaginarnos simplemente con los ejemplos que les acabo de dar. Por supuesto, los municipios están sujetos a las leyes internacionales, nacionales y provinciales. Yo he dado ejemplos de Quebec. Diferentes municipios en diferentes países tienen diferentes márgenes de actuación, pero sus innovaciones sí que pueden dar lugar a cambios mucho más amplios, con mayor impacto, como acabamos de ver. Pueden ser un ejemplo para unos niveles superiores de gobierno, pueden ser un ejemplo para otros municipios y también están muy en contacto con los ciudadanos, porque cuando tratan de convencer a los ciudadanos a que recojan sus residuos y los separen en diferentes tipos de residuos, bueno, esa es otra parte muy importante. El impacto que tiene en la mentalidad de los ciudadanos que están muy cerca de esas innovaciones. Entonces, la innovación no solamente es algo que pasa de abajo hacia arriba. He descrito un sistema donde los municipios participan en una innovación que va de abajo hacia arriba. Gracias.